Gloria a Dios. Padre, gracias por estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, porque eres tú bueno y porque tú, Señor, nos has guardado. Ahora, Señor, te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas para edificarlas, para exhortarlas, para consolarlas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso nos permite, Señor, que aquel que inspiró tu palabra nos puede explicar, nos puede recordar, nos puede enseñar. Permite que sea el Espíritu Santo el que dé testimonio, para que ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu permita que tu palabra, Señor, quede clavada en nuestros corazones. Te lo suplicamos. Bendice a aquellos, Señor, que hoy no pueden venir. Bendice a aquellos, Señor, que tienen el deseo pero no pueden. Y a los que vienen en camino, Señor, abre su caminar, la carretera por donde vienen, guárdalos y tráelos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos todos. Ahorita nos van a poner la presentación y en lo que llega por acá, vamos a aprovechar nuestro tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Estamos empezando hoy una serie de temas que creo que va a ser importante que los repasemos. A veces noto que hay frases del apóstol Pablo que no entendemos o que las confundimos. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguno de ustedes qué es el cuerpo de pecado, ¿cómo me lo explican? ¿Alguien? ¿Cómo me explica qué es el cuerpo de pecado? ¿Perdón? La vieja naturaleza. ¿Quién más quiere añadir sobre qué es el cuerpo de pecado? Ok. ¿Quién más quiere añadir sobre qué es el cuerpo de pecado? Ajá. Que lo encerró en la carne. ¿Alguien más? Se mencionó como sinónimo de vieja naturaleza, ¿verdad? ¿Qué otro sinónimo o qué otra frase parecida encontramos nosotros en los escritos del apóstol Pablo? Indudablemente inspirados por el Señor. Hombre natural, hombre animal, es más o menos es lo mismo, ¿verdad? Solo que con versiones distintas. ¿Creen ustedes que el cuerpo de pecado es lo mismo que viejo hombre? Unos dicen sí. Ahora se dan cuenta que tenemos dudas. Vieja naturaleza, naturaleza pecaminosa, y a veces ayudan a establecer ese tipo de frases como naturaleza pecaminosa. Es interesante que no estaba chequeando que no aparece en Reina Valera, que estamos muy acostumbrados a leerla, sino que son más las paráfrasis las que traducen naturaleza pecaminosa como sinónimo de la carne. Quitan carne. Por ejemplo, la Biblia de lenguaje sencillo quita carne, porque lo que pasa está que las paráfrasis tratan de explicar a la gente que por primera vez empieza a leer lo que es la carne. Entonces, lo que dicen es naturaleza pecaminosa. Y uno se pregunta, ¿será sinónimo carne de naturaleza pecaminosa? ¿Será cuerpo de pecado lo mismo que naturaleza pecaminosa? ¿Será viejo hombre lo mismo? Bueno, por eso es que vamos a tratar de ver en estos discipulados o en estos seminarios para los discipulados. Y hoy vamos a empezar, no sé si ya lo tenemos, creo que ya por ahí viene.
Vamos a empezar entonces con el cuerpo de pecado. Es llamativo, pero la frase solo aparece una vez y es en Romanos 6:6. No vuelve a aparecer como frase en el Nuevo Testamento, que es el único lugar donde aparece ese concepto. Vamos a ponerlo acá. Entonces, mientras ustedes se van acercando a Romanos 6:6, ¿lo tienen? He visto que incluso pastores confunden este término y llegan a conclusiones equivocadas. Y como ustedes enseñan la Biblia a sus discípulos, y obviamente quienes no enseñan, esperamos que un día enseñen. Amén. Entonces vale la pena que aquí tratemos de ver qué diferencias hay. Déjeme, vamos a chequear aquí. Quise poner un verso en el idioma griego. No tenemos pero lo voy a mover aquí. Bueno, eso ya fue lo que vimos ahorita, cómo se confunden los términos, ¿verdad? Viejo hombre, cuerpo de pecado, naturaleza pecaminosa, carne. Vamos a estudiar una por una de estas frases bíblicas que aparecen en los escritos revelados al apóstol Pablo para tener un claro conocimiento al respecto y no confundirnos. Bueno, esa versión, no sé si la alcanzan a ver ahí ustedes. ¿Sí? Bueno, esa es una versión con las palabras griegas originales. Y claro, también depende de qué versión en griego, pero puse ahí dos frases que está compuesta de 3 palabras griegas, lo que no lo van a hacer perderse a usted que sí conoce o por lo menos ha usado un poquito el ISOR. Gracias. Es los famosos números Strong's, ¿verdad? Si usted tiene una concordancia Strong's español, está familiarizado con esta clasificación de letras, o mejor dicho, de palabras. Sí, todos están familiarizados, por lo menos creo que la mayoría de los discipuladores. Entonces, aquí aparece la clasificación cuando es griego, ¿verdad? Entonces, aquí se puede leer palaios, pi, alfa, lambda me parece que es esta, pero palaios, esta no recuerdo muy bien porque no lo recuerdo muy bien, pero aquí es la palabra antropos. Entonces, si usted tiene ahí Romanos 6:6, búsquese Romanos 6:6 en una versión más sana, más fácil. Por ejemplo, la versión de las Américas dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, palais, y esta otra que es realmente una como preposición, y aquí antropos, eso es viejo hombre, gracias, viejo hombre. Entonces note que en este verso, Romanos 6:6, aparece viejo hombre y aparece cuerpo de pecado. Entonces no es lo mismo. Y a veces asumimos que es lo mismo. Y por esa razón he oído a veces enseñanzas de pastores que al mezclarlo, al creer que es sinónimo, llegan a conclusiones equivocadas, ¿verdad? Entonces, la otra frase es soma, esta otra preposición, soma amartías, y es cuerpo de pecado. Pecado es amartías y soma, usted sabe que es cuerpo. Los médicos dicen: la paciente está somatizando su enfermedad. ¿Qué quieren decir los médicos? ¿Ha oído eso de somatizar? No es somatar. Es somatizar, es que la paciente, al estar somatizando un problema psíquico, un problema de su mente, lo traslada al cuerpo y lo somatiza. Entonces soma
es una palabra que hasta los médicos utilizan en estos tiempos, es cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Va. Ok, entonces, si lo vemos en el español sencillo de la versión Las Américas, vamos a ponerlo acá. Y entonces usted va a sentir que ahorita está traduciendo del griego al español, ¿verdad? Pero no, cambiamos de versión. Pero qué interesante sería, ¿verdad? Ahora hay cursos en internet para estudiar griego, ¿verdad? Obviamente son caros, hay que dedicar tiempo y no necesariamente vamos a avanzar mucho. Pero sí es una herramienta que si alguien la tuviera, ayuda mucho, porque si queremos nosotros ser bien cuidadosos en las interpretaciones, ¿verdad? Acuérdense que uno puede poner en el espectro de la enseñanza desde el pentecostal cimarrón, que no tiene doctrina y que todo lo interpreta mal. Y de ahí que el pentecostal cimarrón, cuando digo cimarrón, es alguien que tiene muy buena intención y que lee la Biblia y probablemente ora y ayuna, pero llega, como llegaron muchos de ellos, a malas interpretaciones y a unos legalismos terribles, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Hasta lo que nosotros pudimos observar en el hermano Otto, nuestro maestro, que él se sale del pentecostalismo cimarrón, sin doctrina, y no es casualidad que estudió. No va a pensar usted, porque mire, pues el pentecostal cimarrón, el que no tiene doctrina, dice no hay que estudiar, los muchos libros te pueden volver loco, y cita una porción de la escritura. Entonces Dios dice, no estudien nada, el Espíritu te va a dar, y suena bonito, pero puede ser peligroso, especialmente cuando ese ministro se aísla y se cree un iluminado, y no se le puede confrontar en ningún momento, ni se le puede preguntar, porque ya estás pecando o estás siendo insujeto. Entonces, el trasfondo del hermano Otto a nosotros nos sirve para un equilibrio, porque usted sabe que yo no predico al hermano Otto como un hombre, ¿verdad? ¿Lo entiende usted? ¿Sí lo entienden todos? Vaya. Pero sí me sirve como ejemplo, como modelo para un equilibrio. Entonces, primero es educado en la doctrina centroamericana, que es la doctrina del CETECA, para que usted se ubique, ahí en la Bolívar, por si quiere ir a estudiar. No le aconsejo. Pero el abuelo y el papá traen la doctrina centroamericana, que por cierto es buena, es sólida, tiene buenos argumentos. Solo que lamentablemente, como cualquier denominación tradicional, no aceptan todo lo que es del Espíritu, no aceptan los 5 ministerios, no aceptan un montón de cosas. Y claro, ellos pretenden tener todos los argumentos habidos y por haber para que nosotros los pobres pentes no, para ellos no interpretamos, ¿verdad? Se lo digo porque, sin decir nombres por supuesto, ¿verdad? Pero una familiar del hermano Otto que actualmente da clases en CTK, cuando Otito está sacando algo en las redes, le rebate, ¿verdad? Y le dice, es que ustedes pobres no han estudiado. Y es familiar, ¿verdad? ¿Qué tal si fuera enemiga, verdad? Y ella en una ocasión me encontró a mí, como me relaciona con ellos, me dice, debería de estudiar usted griego, debería estudiar esto, porque nos ven como personas que somos malos para la interpretación. Y eso es el peligro de tener solo un criterio de interpretación. Lo que pasa es que ellos se han quemado las pestañas por años. Tienen sendas bibliotecas y esto y lo otro, pero lamentablemente el hecho de que no hayan sido llenos del Espíritu Santo hace una enorme diferencia. Bueno, el hermano Otto pasa la transición entre una doctrina sólida teológicamente hablando y ser bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces lo equilibran. Pero no tira a la basura las herramientas.
Me doy a entender. Entonces, si ustedes quieren, esta introducción es un poquito rara, ¿va? Pero es interesante. Yo ubico al hermano Otto como un verdadero neopentecostal, entendiendo que todo lo neo es que viene aquí el pentecostalismo en una línea de tiempo y surge un movimiento con doctrina, pentecostal pero con doctrina. Lo que pasa es que el término los teólogos se lo robaron y entonces ahora las iglesias neopentecostales son las iglesias grandes, las iglesias que tienen doctrina de la prosperidad, que tienen un montón de cosas, pero a la larga esas son más postmodernistas que neopentecostales. Bueno, no crea que lo quiero impresionar con términos de domingo, sencillamente es como lo manejan los teólogos. ¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo de pecado? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, indudablemente notamos nosotros en este verso, y vamos a ver cómo el hermano Otto nos da una definición muy sencilla del cuerpo de pecado. Ya le dije que solo aparece una vez, aquí. Hay referencias al cuerpo, porque es interesante que cuando decimos soma es esto, y cuando decimos carne, puede ser en algunas ocasiones esta carne, pero en realidad habla de más adentro. El área del alma contaminada sería la carne. Pero también cuando habla cuerpo de pecado, que fue destruido, porque ahora entremos al verso, dice, sabiendo esto, tiene que leer el contexto, ¿verdad? Los que van a enseñar lean el contexto, pero yo tengo poco tiempo, aunque tenemos casi hora y media aquí y se nos pasa de largo. Sabiendo esto, esa frase une con lo que viene diciendo el apóstol desde el verso 1, que nuestro viejo hombre, y ahí usa antropos, de donde viene antropología, el estudio, la ciencia que estudia al hombre. Y es interesante darse cuenta cómo en el Antiguo Testamento, cuando traducen hombre, muchas veces es Adán, otra vez utiliza otro tipo de palabras hebreas, hay como 3, y que tienen diferencias, pero a nosotros nuestras versiones nos traducen hombre y lo vemos como, a veces se traduce varón, pero es otro tipo de palabra la que aparece ahí. Y es interesante que en el Nuevo Testamento la palabra aner, que se traduce hombre o varón, por ejemplo aner está en Efesios 4 cuando dice que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, pero para nosotros varón en español es sinónimo de hombre. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso dice teleios aner, el varón perfecto, el varón completo, alcanzar ese nivel. Pero no usa antropos, porque como que antropos lo usa cuando se refiere a nuestra antigua manera de vivir. Y por eso aquí usa antropos, pero dice, cuando nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Es interesante cuando uno realmente agarra una mesa larga y pone ahí todas sus versiones, porque yo le aseguro que si usted es de LIM tiene versiones. ¿Cuántas versiones tienes? 2. ¿Cuántas versiones tienes tú? ¿Cuántas? 12, 15. Como diría alguien, ¿verdad? Ojalá que las leamos. Pero hoy en día no es tan difícil, no es tan caro, porque cada Biblia es cara. Si tiene internet, y muchos tienen internet, métase al ISOR, ahí encuentra todas las versiones y por el mismo precio del internet que ella paga, porque le va a permitir realmente hacer realidad en un estudio mucho más formal de la palabra, que la mejor versión son todas las versiones. Entonces cuando aquí dice nuestro viejo hombre fue, hay otros que ponen que el viejo hombre está. ¿Qué diferencia hay entre fue y está? Que aquí dice pasado y otras versiones lo ponen en presente y en un presente continuo. Y lo ponen en qué pensar a uno, porque no somos expertos en griego. Porque unos traducen fue y otros traducen está. Y sí, solo los expertos en griego nos pueden decir por qué tradujeron de esta manera y por qué tradujeron de esta forma. Por eso es interesante las herramientas. Hay un hijo de un pastor que tiene un doctorado en griego y cada vez que le mando a hacer preguntas no me contesta. Digo yo, ¿para qué sacó el doctorado en griego entonces?
Pero, porque sería interesante el poder tener ese tipo de argumentos, pero leámoslo como está aquí en versión Las Américas. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Qué entiende usted de eso? Hoy vamos a hacer un poquito más interactivo la enseñanza. Dice que para empezar tendríamos que definir el viejo hombre, solo que tal vez por ahí hubiera empezado, ¿verdad? Porque el otro tema va a ser el viejo hombre dentro de una semana. ¿Cómo definirían ustedes al viejo hombre? Ustedes tienen muchos años de enseñar la palabra. ¿Cómo la definirían? Si alguien, un discípulo les dice, ¿cómo? Pasada manera de vivir. Ok, ¿quién más? Otro concepto del viejo hombre. O sea, cuando a usted le pueden preguntar, mire hermano, usted que es discipulador, dígame qué es el viejo hombre. ¿Qué diría usted? Algo que fuimos, lo que éramos antes de convertirnos. ¿Qué más? Viejo hombre. O sea, antes de convertirnos. ¿Está bien así? ¿Alguien más? Solo una opinión ahorita. ¿Qué es el viejo hombre? Cecia, ¿por qué no te vienes más cerca? Bueno, pero da tu opinión. Bueno, la opinión de Cecia nos trae otro problema. El viejo hombre está en nosotros ahorita. Ok. Entonces dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Quiere decir que cuando Cristo es crucificado, pasaron cosas impresionantes que nosotros no le hemos puesto atención. Porque la pregunta sería, ¿cuándo fuimos mi viejo hombre? Y obviamente la vieja mujer, pues, porque aquí usa términos genéricos. Pero el viejo hombre suyo, ¿cuándo fue crucificado con él? Tuvo que haber sido cuando él murió. Si eso es así, entonces cuando él murió, toda la humanidad posible a salvarse, lo salvable, fue crucificado con él. Tienen que leer despacio todo Romanos 6. Acuérdense que eso es doctrina básica, pero no es tan básica, porque a veces no la hemos logrado captar completamente. Dice, sabiendo esto, él está dando por sentado una verdad que o debería de revolucionar nuestra forma de ver nuestra posición frente al pecado. Fue crucificado con él, eso es pasado. Porque si no fue en el momento que él murió, entonces ¿cuándo fue? Eso solo lo grafica. Es una simbología hasta cierto punto donde se aplica lo que pasó allá. ¿Me entienden? Es que eso es lo poderoso de esto. Que cuando nosotros, es que si no llegaríamos a la misma transustanciación de la misa, donde cada misa se mata al Señor. Si en cada bautismo en agua nuestro nosotros estamos crucificados con Él, se le está crucificando otra vez. Y fue solo un sacrificio. Entonces, aunque no lo entendamos, tenemos que meditarlo. Todos nosotros, nuestro viejo hombre, mire pues, se lo voy a poner sencillo. No hemos dicho nosotros que todos nuestros pecados Él los cargó. Es lo mismo. Todos los pecados del viejo hombre fueron cargados cuando Él murió. Sí. Una aportación de Colosenses 1:21. Sí. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de
Sí. Y eso nos lleva a la cruz. O sea, hay muchas cosas que pasaron en la cruz que nosotros no le ponemos atención, que tenemos que aplicar por fe en cada una de las etapas de vida que nos ha tocado vivir. Tanto el que lo pudo haber entendido hace 19 siglos como el que lo está entendiendo hoy. Otra cosa, no decimos nosotros que en su llaga hemos sido sanados y que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Está entendiendo el punto? El viejo hombre fue crucificado con Él en el momento que Él murió, para hacer efectivo lo que dice ahora, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Si no crucificaba al viejo hombre, no podía destruir el cuerpo de pecado. Entonces no es lo mismo. ¿Está viendo la diferencia? Bueno, ahora sí van a haber preguntas. Y apúntelas para que podamos entender bien este concepto. Porque para mí es básico que lo entendamos, pero me puse a meditar y al platicar con algunas personas, me vino nuevamente el hecho de que para la mayoría de cristianos eso no está claro. Ya entendió que Él llevó todos nuestros dolores. ¿Cuándo los llevó? Yo no tenía que estar vivo para que llevara mis dolores. ¿Ya se dio cuenta? Tampoco tenía que estar vivo para que crucificara a mi viejo hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llevó todas mis enfermedades? Porque es Dios. ¿Cómo cargó todos nuestros pecados que por naturaleza no le pertenecían? Porque es Dios. Tal vez nosotros hemos creído que es en el momento que nacemos de nuevo que se da todo eso. Pero entonces cada uno que nace de nuevo estaría como haciéndose realidad otra vez la muerte de Cristo. Insisto, como hacen en la misa, porque en la misa dicen que Cristo vuelve a morir, porque el pan es transustanciación. El pan se hace el cuerpo, literal. Y el vino se hace la sangre, literal. Transustanciación, no consustanciación. Otra vez palabras de domingo, pero tuvo que haberlas oído en algún momento. Y si no las ha oído, pues las está viendo. Transustanciación es que el cuerpo, el pan, se hace el cuerpo, la hostia. Para ellos es el cuerpo de Cristo. Literal. Entonces están matando en cada misa al Señor. Bueno, ya le quedaron muchas preguntas a usted. ¿Qué será entonces el cuerpo de pecado? Bueno, vamos a tratar de irlo entendiendo un poquito más. Para eso, pues, vamos a tener que, fíjese que dice cuerpo de pecado. Ya sabemos que cuerpo es soma, ¿verdad? No lo quise poner ahí porque lo puede investigar usted un poquito más, pero creo que ese concepto lo entendió. Hamartía, errar al blanco. ¿Ha oído usted alguna definición de pecado que dice? Es muy tradicional, es muy antigua. Que pecado es errar al blanco. Vaya. Pero este significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. O sea que es un concepto más del Antiguo Testamento, errar al blanco. Ok. Luego dice, es el término más inclusivo de distorsión moral. Hamartía es el término más inclusivo, que incluye. Porque esas palabras inclusivas las manejan los políticos, ¿verdad? Necesitamos una sociedad más inclusiva, dicen. Pero dice, es el término más inclusivo de distorsión moral. O sea que el término pecado jala todo lo que es inmoral, en general. Oiga bien, se usa de pecado o del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones. Un elemento interno, productor de acciones. Bueno, yo no sé si el hermano Otto tenía el diccionario Bay en su biblioteca. Y no crea que el hermano Otto solo leía la Biblia.
Si usted es una persona que solo lee la Biblia y cree que es pecado leer cualquier otra diccionario bíblico, un diccionario Vine como este, pues estaría diciendo que el hermano Otto era un pecador, porque leía otras cosas. La biblioteca del hermano Otto era grande, aunque usted no lo crea. Si no, pregúntele a sus hijos. Y era un voraz lector de la Biblia en primer lugar, pero también leía otras cosas. A mí me recomendó varios libros. Está conmigo, hermano. O sea, quítese la idea de que leer un libro cristiano no vale la pena. Yo recuerdo un discípulo del hermano Otto que era, disculpe, pero era un mentiroso, porque cada vez que le decía, ¿pues ya leíste esto? Puchica, yo soy evangélico, me decía. Yo solo leo la Biblia. Porque a veces se tiene ese concepto. Nuevamente vuelvo a caer en la idea del pentecostalismo cimarrón. No sé si me doy a entender. Porque ellos aplican. Los muchos libros te pueden volver loco. Ellos lo aplican. Está en el Antiguo Testamento, pero le dan una interpretación inadecuada. Ahora, no estoy diciendo que solo leamos libros, pero sí le estoy diciendo que necesitamos a veces tener algunos conceptos, porque le digo, es muy probable que él lo haya leído cuando dice o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones. Ahora, dice que el cuerpo de pecado, regresa un momentito, fuera destruido. ¿Qué será esa palabra destruido? Tenemos que entender primero qué es el cuerpo de pecado. ¿Y por qué fue destruido? ¿Para qué fue destruido? Y la enseñanza y la verdad de eso nos debe ayudar a nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Hermanos, en la iglesia hay mucho pecado. No solo aquí, en la iglesia en general hay mucho pecado. Y me parece que el no entender lo que Cristo hizo hace que el enemigo nos engañe. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Podríamos decir, mi pueblo peca por falta de conocimiento. No sabe qué recursos tiene. A veces no entendemos exactamente qué fue lo que sucedió realmente cuando el Señor murió y cómo esos recursos nos pueden servir a nosotros para pelear contra el pecado y no estar cayendo a cada rato. Porque ya parece que la iglesia de estos tiempos, todo el mundo ya se acostumbró al pecado. Ustedes saben que lo cultural hace que lo que se llame pecado, muchos ahora ya no le llamen pecado. En el mundo, la fornicación ya no es pecado. La fornicación es lo normal. Dos patojos que se van a vivir juntos es lo normal, ¿sí o no? Para las nuevas generaciones. Entonces, estamos llegando a un tiempo donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hay ministros que están diciendo que no importa si tú pecas en la carne, porque al fin y al cabo ese pecado está en tu cuerpo y tu cuerpo se va a morir. Entonces, dale rienda suelta. Y esa era una enseñanza de los epicúreos, una secta, un grupo filósofo de los griegos y romanos, que de alguna manera esa idea tuvo que haber llegado a querer permear a la iglesia del principio. O sea que nada hay nuevo debajo del sol. Entonces los nuevos epicúreos dentro del cristianismo están diciendo, tú puedes pecar, no hay problema, peca. Al fin y al cabo tu espíritu ya está salvo. Y hermanos, les voy a decir algo, para una iglesia tibia, eso es un concepto maravilloso, especialmente para los jóvenes. Denle en rienda suelta. Y lo más tremendo es que usted se ha dado cuenta que los jóvenes son amigos de todos los jóvenes de todas las denominaciones. Porque los jóvenes creen que son bien cool, porque son amigos de todos y dicen, es que los viejos son los que se pelean mucha. Nosotros sí somos cool. Pero qué delicado es sentarme yo con alguien que cree que el pecado o que ciertas cosas no son pecado, porque me va a contaminar. Y dice la Biblia que si alguien que anda mal, alguien que llamándose cristiano anda en pecado,
a nosotros nos da instrucción la Biblia que ni siquiera nos sentemos a comer con Él. ¿Ha leído usted eso? Pero como somos tan modernos, somos tan cool, tal vez hasta tenemos la idea de que lo vamos a regenerar. Claro, si la persona está dispuesta, ok. Pero si lo que va a hacer es contaminarme, y yo voy a terminar pensando lo mismo, entonces sí se vuelve demasiado peligroso. Muy bien. Mire pues, vimos, usted puede leer todo esto, pero me interesa esto: se usa del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones, que por supuesto son pecados, dichas acciones. Ahora, catargeo es la palabra que se utiliza para cuerpo de pecado sea destruido. La palabra destruido es esta palabra. Dice dejar enteramente inmóvil, inútil. O sea, el cuerpo de pecado, cuando se crucifica al viejo hombre, el cuerpo de pecado queda inútil. Y como Cristo hizo eso, si nosotros lo creemos, si nosotros lo recibimos por la fe, si nosotros lo entendemos, si nosotros lo creemos, si nosotros lo practicamos, el cuerpo de pecado va a estar inmóvil. De lo contrario, va a estar moviéndose. Y eso es bien delicado. Conceptos como inutilizar, invalidar, libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar. Aquí está, destruir. Note que en esa versión de las Américas se usó destruir. Perecer, quitar, suprimir. Anular, dice este diccionario, hacer ineficaz, cancelar, destruir, quitar, abolir, ocupar inútilmente. Bueno, entonces quiere decir que el Señor, cuando muere en la cruz, hermanos amados, la operación que hace es maravillosa. Nuestra sanidad física y aún del alma está garantizada en su muerte. Claro, hay que aplicar fe y también según los planes de Dios, porque no siempre el Señor quiere sanar de una forma sobrenatural a alguien. Y vemos los ejemplos bíblicos que el mismo Eliseo hace una torta de higos para sanar a alguien. Que eso sería un equivalente a un elemento externo, ¿verdad? Lo que hoy sería medicina. Porque nuevamente no podemos, ustedes saben que hay grupos pentecostales radicales que dejan morir a sus hijos, porque para ellos es pecado darles un medicamento y los dejan morir. Hay personas que interpretan eso, porque creen y no disciernen que el Señor, si no sanó al niño, es porque se lo quería llevar. O sea, note cómo las interpretaciones nos pueden llevar a situaciones muy equivocadas. Muy bien, ahora, veamos una definición teológica. Va a decir usted, al hermano Sergio hoy se puso a leer. No, me recordé de esto y quise mostrárselo. No se recuerda necesariamente de los autores, porque Archibald Thomas Robertson, este es un conjunto de libros que llaman la atención, pero ellos trabajan ya me fui hasta donde no tenía que irme, pero aquí estoy. Ok. Ellos son expertos en idioma griego y trabajan imágenes verbales en el Nuevo Testamento, porque cada idioma traslada imágenes. Por ejemplo, usted sabe que esto es mesa, y aunque no tenga la mesa, la imagen de la mesa le llega. Pero como los idiomas son códigos, si a alguien se le hubiera ocurrido que esto no era mesa, sino esto era silla, y hubiera puesto en el código desde que empezó a desarrollarse el idioma español, con los romances y llegar hasta el idioma español, y hubiera dicho, no, esto es silla, nosotros nos imaginaríamos que esto es silla. Pero el código nos llegó como mesa. ¿Estamos de acuerdo? Vaya. Entonces, en esta página 487 dice, hace referencia a otros autores, Sandai y Hivlem, no sé si así se pronuncia, y mire cómo lo definen. Al cuerpo de pecado, el cuerpo del que se ha tomado, o mejor dicho, el cuerpo del que ha tomado posesión el pecado. Está sencillo, ¿verdad? Cuerpo de pecado es el cuerpo del que ha tomado posesión el pecado.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta que Pablo personaliza el pecado, le da vida. Porque dice que el cuerpo de pecado es destruido para que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces el pecado es un tirano que nos quiere sojuzgar otra vez. Cuando no estábamos en Cristo éramos esclavos del pecado, pero el pecado, si no se le personaliza, es una idea abstracta. Espero que me esté dando a entender, hermanos. A muchos los veo muy pensativos hoy, pero lo que no entienda, apúntelo para que tratemos de aclararlo. El cuerpo del que ha tomado posesión el pecado. Entonces quiere decir que si nosotros no nos enseñan esto y no lo creemos, no nos damos cuenta del potencial de lo que esto significa, vamos a ser cristianos esclavizados por algo. Bueno, aquí hay adultos, ¿no? Sí, hermano. ¿Faraón es figura en ese caso del pecado? Podría ser, pero siempre lo hemos visto como figura del diablo, ¿verdad? Que también esclavizó a... Sí, digamos, mira, como el diablo realmente es una potestad, es un querubín caído, lo sabemos. E indudablemente, ¿qué quiso hacer a través de la serpiente? Hacer caer a Adán y a Eva, y lo logró. Y entonces ellos en ese momento fueron esclavos del pecado. A través de medios, como la serpiente, logró el objetivo. Y lo mismo cuando nosotros estamos sin Cristo y sin esperanza, somos esclavos del faraón de este mundo, pero internamente del pecado. Indudablemente al diablo no lo vemos, pero sabemos que está ahí. ¿O no? Anda como león rugiente, viendo a quien devora. Entonces la figura puede verse, pero más, lo que pasa es que cuando una figura que estamos acostumbrados a usarla, el faraón como el diablo, el mundo como Egipto, cambiársela a alguien a veces le complica. Pero si es alguien que lo logra entender, no hay problema. Muy bien. Ahora, lo que me interesa a mí es llegar, mire, hay otra aquí, el cuerpo marcado por el pecado. Cuerpo de pecado, hermanos amados, es el que de alguna manera se va marcando desde que nosotros nacemos. Acuérdese que hay pecado aún en el vientre. Lo delicado que dos jóvenes forniquen sin tener la protección del matrimonio, las puertas que abre y que afectan al ser que se está desarrollando. De ahí viene aquella pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Qué bueno que no todos los que pecan nacen ciegos, pero lo que pasa es que no sabemos qué puertas se abrieron, y quizá en el camino vamos a darnos cuenta que esas puertas hacen proclive a esos niños a estar pecando también en la misma área. O sea, una puerta de pecado sexual que se abre por fornicación va a afectar las generaciones y se establecen ancestros de pecado sexual. Que se activen o no se activen ya va a ser un asunto de cómo esa generación buscó del Señor o no. Pero no me quiero desarrollar mucho en ese aspecto porque estamos hablando del cuerpo de pecado. El cuerpo marcado por el pecado. Definición teológica. Bueno, usted quiere la del doctor Ríos. Muy sencilla. Él le llamaba al cuerpo de pecado la maquinita de hacer pecados. Sencillo, ¿verdad? Pero nota que el concepto del diccionario que dice la fuente de donde se provocan las acciones, en este caso pecaminosas, es como una maquinita. Entonces, hermanos amados, todos nosotros como inconversos
Teníamos una maquinita dentro de hacer pecados. Por eso, no le pida al inconverso que se porte bien. Y lo más complicado es que si un niño no se ha convertido es un inconverso. Un hijo que no se ha convertido es un inconverso. Usted lo puede guiar, lo puede traer a la iglesia. Por eso es tan importante que se entienda lo que es el ministerio a niños, que no es entretener niños. Yo me preocupo porque no siempre puedo ir a hacer supervisión, pero a veces me pongo a pensar que muchos entretienen a los niños. Es lo más fácil, entretener niños. Que jueguen esto, que jueguen lo otro, que jueguen pelota en sus casas y en sus colegios, que no vengan a jugar pelota aquí a la iglesia. No ese es el deseo, no ese es el tiempo, porque es apenas 1 o 2 horas que van a hacer que su alma, y especialmente su espíritu primero, tome vida. Y si cada maestro supiera que todo lo debe enfilar a que ese niño de 8, 7, 10 años se convierta. De lo contrario, tiene cuerpo de pecado. Maquinita de hacer pecados. Me miran raro, pero ninguna pareja cristiana tiene hijos cristianos. ¿O usted ha llegado a creer que eso? Entonces quiere decir que entre el momento que nace y nace de nuevo el niño, nuestros hijos pueden tener ahí problemas. Acuérdese que el pecado viene a nivel de alma. Pueden tener su espíritu vivo hasta que el alma va a hacer que muera el espíritu. Según Romanos 7, yo aquí estoy dando por sentado cosas que he enseñado, pero si usted no las tiene claras, haga preguntas. Pero en el momento, fíjese que yo me he dado cuenta que el sistema, ahí sí manejado por el diablo, está tratando que los niños mueran lo más rápido posible, espiritualmente hablando, para ser esclavos del pecado, para que ese cuerpo de pecado se desarrolle y marque su cuerpo. Hay otro tema que vamos a hablar sobre lo que es las leyes en los miembros. Yo he venido meditando sobre eso por mucho tiempo, porque yo creo que mucha gente está pecando porque tiene leyes en los miembros que no ha entregado. Y neciamente no se quiere ministrar, neciamente no quiere ser liberado. Y hace muchas cosas y ora y esto y lo otro, pero no logra porque hay una ley en sus miembros que lo lleva al pecado. O sea, van a ser temas muy relacionados que yo espero que se entiendan lo mejor posible aquí para poder ser enseñados adecuadamente. Por eso las preguntas deben ser muy importantes. Entonces, la maquinita de hacer pecados. En la versión Las Américas, solo aparece en la versión Las Américas, cuando Romanos 6:6 aparece, tiene una llamada, un número 1, cuando dice destruido. Una pequeña referencia, se lo voy a poner de una vez, lo logra ver ahí. Dice, sabiendo esto, es una versión Las Américas, que nuestro viejo hombre, tiene una A aquí, ¿verdad? Es una referencia. Esa A lo tira usted a Efesios 4:22, a Colosenses 3:9. Fue crucificado con él, lo tira a la B a Gálatas 2:20, 5:24. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Bueno. Pero cuando venimos acá dice, para que nuestro cuerpo de pecado se hace una referencia a Romanos 7:24, que vamos a ir dentro de un momentito. Pero lo que me llama la atención es cuando dice, fuera destruido. Hay un 1, ¿verdad? Es bueno aprender a manejar la lectura de la Biblia así, con esas referencias, porque usted pagó el mismo precio por las referencias, pero a veces no las usamos. Entonces dice, fuera destruido, o, aquí está el 1, mire, verso 6, porque es el verso 6 del capítulo 6, el número 1 aparece acá, mire, 6 y da otra posible traducción. Reducido a la impotencia. ¿Qué será? ¿Qué idea le viene a usted de algo que se reduce a la impotencia?
ya no funciona. ¿Verdad? No voy a hablar de la impotencia que se da en los varones. Pero cuando eso sucede por diferentes razones, usted sabe que también ya no funciona. Bueno, entonces, si el cuerpo de pecado es la maquinita de hacer pecados, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario fue anularlo, quitar todo el poder que podía tener esa maquinita para producir pecados. Eso ya fue destruido. Es una verdad que la acepto, la creo o no la creo. Si no la creo, voy a tener problemas. Si la creo, en el poder de ese rema en mi vida, cada vez que la tentación llega, voy a poder actuar de una manera distinta. Porque yo no, es que mire pues, dicen que un árbol de naranjas, ¿qué produce? Naranjas. Un árbol de duraznos, ¿qué produce? Duraznos. No va a ir a recoger sandías usted a un árbol de duraznos, ¿verdad? Entonces, un pecador, ¿qué produce? Pecados. Ya se dio cuenta los graves errores que se pueden cometer, como se cometió aquí en Guatemala. Cuando un hermano bien intencionado que llegó por el medio del golpe de Estado a la presidencia, los domingos en la noche le hablaba a las familias inconversas, incluyendo a los guatemaltecos conversos, y quería que se portaran bien. En sus sermones moralizadores. ¿Usted cree que podían hacerlo? Podían verlo como una buena moral, podían verlo como algo interesante, pero como era domingo en la noche, el lunes se preparaban para ir a pecar, ya sea con la secretaria, ya sea irse a un bar después a quitarse la resaca del domingo, porque esa es la vida del mundo, ¿no? ¿Sí? El lunes es para caldo, ¿verdad? ¿O no? Así lo maneja el mundo. Porque se pasaron tomando desde el viernes, que es sábado chiquito, el sábado siguen tomando, el domingo siguen tomando, y el lunes se van a quitar la resaca con otro poquito de licor para quitarse la cruda y un buen caldo. Por eso cuando usted va a 7 caldos, se da cuenta que hay un montón de bolos. O no bolos, va, pero bueno, sí son bolos, pero que está lleno los lunes y piden caldo. ¿Me estoy dando a entender? Porque lo que hay es cuerpo de pecado, maquinita de hacer pecados. Bueno, quise hacer un esquema. Si esto es una maquinita, el cuerpo de pecado es una maquinita, produce fornicación. No espere usted que alguien inconverso no fornique. Si lo triste es que los cristianos lo hacen. Eso es lo triste. Eso es lo que a uno como pastor lo pone en qué pensar. Esa maquinita de pecados produce adulterio. Ya los casados que andan adulterando. Y no solo hay adulterio físico, sino que hay mucho adulterio del alma. Y el adulterio del alma lleva al adulterio físico. Y el Señor nos dice, fue dicho, oísteis que fue dicho, que cualquiera que toma la mujer de su prójimo, pues cae en adulterio. Pero el Señor ya vino con una nueva enseñanza más delicada. Dijo, mas yo os digo, y ese yo os digo está vigente, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, se entiende que no es su mujer, ya adulteró. Ese es adulterio del alma. Y está peligroso también, porque como no se da cuenta la esposa o no se da cuenta el esposo. Solo aquellas y aquellos que son guiados por el Espíritu y que conocen a su pareja se dan cuenta,
Antes era panzón y ahora está haciendo ejercicio en el gimnasio para que le baje la panza. Y no porque el médico le dijo que tuviera que bajar la panza, sino que usted se da cuenta que los hombres del mundo, pero también los cristianos, entran en la famosa crisis de la edad y se vuelven viejos verdes. ¿Aló? Y dicen que gato viejo le gusta ratón tierno. ¿Aló? Por eso a la esposa, cuando entra en la menopausia, entre 50 y 60 años, si no es prematura, la hacen sencillo por 2 de a 25. Y eso es una realidad que está pasando en la iglesia, pero es una normalidad en el mundo. Pero en el mundo hay cuerpo de pecado, entonces la fornicación y el adulterio está a la orden del día. Pero nosotros, que ya fue reducido el cuerpo de pecado, la maquinita de hacer pecados, ya la atrofiaron. Le metieron una bomba Claymore en la cruz del Calvario. No podemos justificarnos. Es que yo soy hombre y usted. Hombre, mangos. En ese sentido, ¿verdad? Porque muchos se justifican así. Usted sabe que 2, 3 generaciones atrás, las abuelitas le decían a las patojas: es que él es hombre. Para justificar el pecado de los hombres en un machismo craso. Y uno puede traer todavía el concepto de la abuelita y meterlo a la iglesia. Es que yo soy hombre. Pero si eres hombre con cuerpo de pecado anulado, destruido, es porque naciste de nuevo. Pero si tienes otros conceptos y andas haciendo y deshaciendo en las iglesias, especialmente en las iglesias grandes, porque ahí nadie te controla. Mucha gente le gusta la iglesia grande, porque ahí nadie lo controla. Pasan por una mujer, pasan por otra y pasan por otra y nadie los controla. Cuando vienen a iglesias chiquitas como esta, donde, hermano, no toleramos el pecado, la cosa se complica. Ya la primera de cambio que uno llama pecado a lo que es pecado, puede ser que no se quede. Pero a eso hemos sido llamados, ¿o no? Reducido a la impotencia. Ok. Estos son apenas unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Muy bien podríamos poner ahí las obras de la carne, porque a la larga, note usted que aunque el cuerpo de pecado es una maquinita de pecado que produce pecado, podríamos decir que esta es la maquinita activa de un inconverso antes de que llegue al Señor. Qué fácil es matar para los que están sin Cristo, ¿verdad? Mentira, y ahí podría poner usted un montón de cosas. Bueno, esta sería la maquinita reducida a la impotencia, el cuerpo de pecado destruido. Lo puse en rojo como quien dice que le cayó una bomba. Ya no produce. Intenta, pero ya no produce. No debería de producir. Si entendemos que nuestro cuerpo, o mejor dicho, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y un crucificado no se puede bajar, no puede accionar. Los 2 ladrones en la cruz, que eran malos, porque los 2 eran malos y estaban muriendo por pagar su pecado, lo que habían hecho ante la sociedad. Aunque hubieran querido pecar físicamente, ya no podían. Tal vez en la mente sí, ¿verdad? Se estaban burlando del Señor. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. Pero note que si entendemos esto, nosotros mismos no nos vamos a justificar, porque el grave problema del cristiano de hoy es que nos justifiquemos. Por eso decía un ministro, me llamó mucho, en una sociedad posmodernista que está afectando el posmodernismo a la iglesia, muchos ya no le llaman pecado al pecado, sino le llaman área. ¿Se da cuenta que nosotros decimos, es que yo tengo un área? Y con eso minimizamos el concepto pecado. Y claro, entre nosotros ese concepto lo entendemos, pero no lo usemos para minimizar. Es que yo tengo el área del sexo, vos. Sí, pero si lo tienes, hay que entender lo que Cristo hizo y ministrarse.
para ser liberado de eso. Dice amén. ¿Por qué encontramos cristianos con adicciones? Y no salen, y no salen. Salen un tiempo, pero no vuelven. Entran otra vez a lo mismo. Y todo tipo de adicciones. Aún el aparatito celular se está volviendo adictivo. Para muchos cristianos, para muchos jóvenes. Y esa adicción, ¿cómo lo plantea la palabra? Todo me es lícito. Y eso entre todas las culturas, de todos los tiempos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, ¿cómo voy a saber yo lo que conviene? Porque el Espíritu Santo que tengo dentro me va a decir, eso no te conviene. Pero sigue diciendo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Ahí está la adicción, de ninguna cosa. Vaya. Entonces, ¿cuándo es destruido el cuerpo de pecado? El tiempo se me está yendo. Me quedan 7 minutos para preguntas. Cuando nacemos de nuevo, porque es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado y nos revela a Cristo, es en el nuevo nacimiento donde se hace efectivo lo que pasó hace mucho tiempo. Eso es lo maravilloso. ¿Me entienden? Ahí el Espíritu Santo lo aplica en el nuevo nacimiento y por eso nacemos de nuevo y automáticamente la maquinita de hacer pecados le pone su bomba Claymore. Entonces, ¿qué es esto, hermano Sergio, que a mí me lleva? Ahí vienen los otros conceptos. Carne, el viejo hombre que se baja de la cruz en la práctica, la vieja naturaleza y de eso vamos a hablar ampliamente porque hay muchos versos que nos hablan de eso. En cambio, cuerpo de pecado solo hay uno. Dice, notemos que el viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, yo tengo que creer eso. Es que mire pues, todos tenemos que recordar cómo éramos antes de Cristo. Cuando uno llega niño le cuesta, ¿verdad? Porque uno de niño, especialmente si fue cuidado y guardado, quizá no cayó en grandes cosas de pecado, pero siempre el pecado llegó. No podemos decir que no. Pero probablemente no llegó, si Cristo llegó a los 10 años, 11 años, no llegó de la manera tan fuerte y tan horrorosa que muchas veces ha llegado a los que se han hundido en el pecado. Pero uno necesita darse cuenta que los deseos que uno tenía antes en el mundo, porque el cuerpo de pecado generaba pecado, era una buena producción. Ahora que estoy en Cristo, esos deseos no tienen que estar de la misma manera. Y si están, hay que ministrarse, hay que revisar el campamento, hay que buscar ayuda. Porque hermano, mire, qué delicado es esto. Pero uno puede pasar años en la iglesia y no ser hijo de Dios. Usted tiene que entender esa terrible realidad. Yo puedo estar en la iglesia 40 años y ser un religioso, un buen evangélico. Pero los buenos evangélicos y los buenos católicos se van a saludar en el infierno, ¿o no? Como religión, pues. Y los demás de tantas religiones que hay. Porque aquí o nacemos de nuevo. Yo me canso, hermano, de repetir un verso. Yo digo que lo debo tener chino a todos los que me oyen. Pero dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice que el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, da testimonio. Es nuestro testigo a nuestro espíritu. Es un testimonio de espíritu a espíritu. Ahí no hay falla, o no debe haber falla, de que somos hijos. Si yo no tengo ese testimonio, mejor paso en una de las noches del amigo, ¿verdad? Y evito el infierno.
Por eso a mí me sorprende el hermano Manuel, que por cierto, gracias a Dios, hoy estará llegando a Chicago. Hoy se fue como a las 12, 1 de la tarde. Con más de 80 años a cuestas. Hermano, yo con 80 años a cuestas, yo buscaría ya retirarme. Pero él no se retira. Y con más de 80 años a cuestas deja la comodidad de Estados Unidos, su apartamento y todo lo demás, su esposa, su familia, sus nietos, y se viene a Guatemala. ¿Y sabe por qué? Y a vivir en un apartamentito donde lo dejaban los hermanos que lo traían abandonado. Pero él estaba con el Señor. ¿Y sabe por qué vino? Porque el Señor le dijo: ve a reevangelizar Guatemala. Reevangelizar. ¿Qué significa eso? Que hay mucho cristiano nominal. Se llama cristiano, pero no lo es. Bueno, estuvo 2 años y nos dijo que ya no iba a regresar, ¿verdad? La última vez que predicó aquí dijo que ya no iba a regresar, pero regresó, solo que regresó enfermo. Ya le conté el domingo, ¿verdad? Lo que el Señor me hizo ver. Y solo se compone y quiere volver a venir. Ya con 84 a cuestas. Qué ejemplo, ¿verdad? Pero es que indudablemente hay un llamado que es más fuerte que el propio cuerpo. Yo veo que su llamado está joven, pero su cuerpo ya no aguanta mucho, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y puede hacer muchas cosas. A un evangelista como, a ver si me recuerdo el nombre, pero hubo un evangelista famoso en Estados Unidos en los años 70, de apellido Osborne, T.L. Osborne. Bueno, él es evangelista, tenía que saber. El Señor le dio 20 años de juventud. Así que Dios puede hacer eso. Con el hermano Manuel, ojalá lo haga, porque necesitamos de esos ministros. Bueno, beneficios de haber sido inoperante ya el cuerpo de pecado es que ya no somos esclavos del pecado. El inconverso con cuerpo de pecado, su única opción era pecar. No había otra opción. Pecar, 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 pecar y pecar. Era su naturaleza. Era nuestra naturaleza. Pero ahí dice que para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no se enseñoree el pecado de nosotros. Por eso es que hablamos de la figura que nosotros en el mundo íbamos detrás del pecado. El pecado iba corriendo y nosotros lo queríamos agarrar. Pero ahora es al revés, el pecado nos está corriendo y nosotros no nos dejamos agarrar. Ese es el concepto ahora. Pero a veces nos agarra. No digamos que no. Pero cuando nos agarre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9 nos indica cómo. Nota que se personaliza el pecado como un tirano. En otras palabras, hermano, si en el mundo nosotros éramos esclavos, en Cristo podemos escoger otra vez ser esclavos del pecado. Y eso es lo triste, que mucho cristiano está escogiendo ser esclavo del pecado. Es esclavo de la murmuración, es esclavo de la mentira, es esclavo muchas veces del adulterio del alma, es esclavo a veces de un hablar soez. Es esclavo de la injusticia muchas veces. Es esclavo de muchas cosas. Pero una de las cosas que yo recuerdo que le oí al hermano Otto, y yo estoy de acuerdo completamente, es que en el mundo nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos libre albedrío, porque nuestra única opción era pecar, pecar, pecar y pecar. Era nuestra naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo nos devuelven el libre albedrío. Entonces, hermanos, a usted le van a poner tentaciones, y se las han puesto desde que nació de nuevo, y usted ha tenido que decir sí o no. Y si usted ha tomado decisiones continuas de sí para pecar, puede ser que ya sea esclavo del pecado y solo guarde apariencias religiosas. Por eso que mucha gente se pone la máscara cuando viene a la iglesia.
Acuérdese que de ahí viene el concepto hipócrita. De los famosos actores griegos, que para hacer el teatro griego se ponían máscaras. De ahí viene el concepto hipócrita. Ponerse máscara. Y nosotros no somos actores, ni somos griegos, pero podemos actuar con hipocresía, poniéndonos máscaras. Lo voy a hacer práctico. A veces nos cae mal alguien, no lo podemos ver. Entonces, una forma que yo siempre he identificado, en las iglesias grandes es fácil esconderse. Uno sabe que aquel se sienta allá, yo me siento del otro lado. Aquel entra por aquella puerta, yo salgo por esta puerta. Hermanos, aquí hay gente que no se puede ver. Y no lo arreglan. Y toman la Santa Cena. Y no lo arreglan. Y es delicado. Porque indudablemente el Señor lo que quiere es que nosotros escojamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es arreglarnos. Y la mejor manera de arreglarnos es a través del perdón. Por eso yo digo mucho ahora, sin perdón no hay cristianismo. Y para alejarlo un poquito de la religiosidad diríamos, sin perdón no hay una verdadera relación con Dios. Porque nuestra relación vertical define nuestra relación horizontal con el Señor. Bueno, le dije que 7 minutos y ya me pasé, ¿verdad? Bueno, déjeme leer rapidito. Mire pues, ahora nosotros escogemos. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte. Ahí ya le está hablando a cristianos. O de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado con cuerpo de pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Entonces no es saber doctrina, hermanos, el asunto, sino los más estudiosos irían adelante, no tendrían problema. Y eso ha sido un problema en el LIM, porque creemos que con tener doctrina, y nosotros tenemos doctrina, hermanos, pero no es solo saber doctrina la que nos va a ayudar, sino que ser obedientes de corazón. ¿Por qué dirá de corazón? Porque podemos ser obedientes por fuera, pero no obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza, porque la enseñanza es vida, no solo conceptos. Por eso en el discipulado tenemos que enfatizar y recordar siempre que nosotros no vamos solo a enseñar conceptos, sino que vamos a transmitir un modo de vida. Pero si yo voy a hablar del matrimonio y yo soy grosero con mi esposa, ¿qué autoridad voy a tener para hablar de maridos, amad a vuestras mujeres? Lo podemos hacer hasta con maestrías, con buen léxico, y aquí, que allá, y hasta en el culto o en el discipulado podemos estar de la mano con la esposa, pero sabemos que en la casa la cosa es seria. ¿Me doy a entender? Va. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, porque eso fue cuando nos destruyeron el cuerpo de pecado, nos libertaron del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. O sea que no nos dejaron libres muy rápido para hacer lo que querramos. Nos sacaron de la esclavitud del pecado y nos metieron a la esclavitud de la justicia. Pero esa vale la pena. Hablo en términos humanos, dice el apóstol, por causa de la debilidad de vuestra carne. Y ahí menciona la carne. Pero la carne entonces no necesariamente, aunque se relaciona, es el cuerpo de pecado. Y no necesariamente es el viejo hombre. Deben haber características de la carne. Pero dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. O sea que nosotros como cristianos
Somos débiles en la carne, tenemos que estar conscientes. Y el hermano Otto, dentro de las cosas que enseñó, y claro, usted las cree o no las cree, porque al final aquí no se le va a dar un lavado de cerebro. Pero él decía, la carne no se convierte. Entonces la cosa está seria. Entonces dice, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Tiene que haber un intercambio. Si yo mis miembros los ocupaba para el pecado, ahora los voy a ocupar para la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, pasado, ¿verdad? Había cuerpo de pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y vaya, si la vida en esas iglesias, o mejor dicho, en esas sociedades donde se desarrollaron esas iglesias, no era pecaminosa. Orgías, homosexualismo, lo más horroroso que uno se puede imaginar estaba inmerso en la sociedad del Imperio Romano, en todas esas iglesias, en todas esas sociedades. Y ellos venían de ahí. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ¡qué bendición! No sé si usted se pone contento. Y hechos siervos de Dios, o sea, aquí es dulos, esclavo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado, verso para evangelismo. Pero miren el contexto. Nosotros lo usamos evangelismo sin contexto. Pero para nosotros como cristianos tenemos que usarlo con contexto. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, note que como se lo aplicamos al inconverso, está fácil aplicarlo. Pero viene hablando a cristianos. No pierda de vista eso. La paga del pecado es muerte. Por eso hay cortamientos. Y es por misericordia que hay cortamientos. Pero la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto, esto se aplica en el nuevo nacimiento, pero yo no sé si usted logra darse cuenta que lo que pasó en el nuevo nacimiento debe ser una realidad continua. Por eso, cuando yo me arrepiento, o mejor dicho, cuando yo me arrepentí y el arrepentimiento me llegó a la conversión, nuevo nacimiento, el arrepentimiento debe ser una constante en mi vida. No solamente el arrepentimiento de hace 10 años, sino que cada día yo debería de tener un tiempo para arrepentirme, para cambiar de mente de aquellas cosas que no le agradan a Dios y que el Espíritu Santo a mí me está diciendo que no le agradan. Esa manera de hablar a la esposa, esa manera de hablar al esposo, esa manera de hablar a los hijos, esa manera de hablarle a los que trabajan con uno, esa manera de hablarle a los hermanos. ¿Por qué hay gente que sirve, aún en esta congregación, que son de malos tratos con la gente? ¿Por qué hay gente así? Llevan años de ser cristianos, se han bautizado, de repente hasta bautizados con el Espíritu Santo son, pero siguen atacando a los demás con su manera de ser. ¿Qué pasa ahí? Hay carnalidad. Hay áreas que no se han entregado, ¿verdad? Hay una carne que se ha engordado. ¿O será normal que un cristiano nacido de nuevo siga atacando a los demás? ¿O siga hablando de los demás? En la murmuración, en la calumnia. ¿Será normal? Pero pasa en todas las iglesias, pasa en todos lados. Entonces eso indudablemente nos indica a nosotros que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario debería ser una constante. Yo creo que el Espíritu nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda. Amén. Bueno, por razones de tiempo vamos a entrar a preguntas
Y por favor, espero que usted las haya apuntado para que ahorita que viene el micrófono no me diga que no hay preguntas.